Los contagios de COVID-19, cada vez más numerosos en diversos lugares de España, son cada vez más preocupantes. En Madrid, por ejemplo, hace ya tiempo que el Gobierno de la comunidad viene denunciando que hay que establecer más medidas de seguridad en el aeropuerto de Barajas, que es el auténtico coladero donde la enfermedad puede llegar no solamente a Madrid, sino a la totalidad del territorio nacional. Hoy Carlos Cuesta nos ofrece una interesante exclusiva en OK Diario. Publica una carta que hace ya un mes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le envió al ministro Salvador Illa solicitando más medidas de seguridad en el aeropuerto. ¿Y qué es lo que se ha obtenido a cambio? Nada, absolutamente ningún tipo de respuesta. Y no es la primera carta, ya se habían producido algunas días antes. Hace ya tiempo, insistimos, en que el gobierno madrileño pide medidas, pero el gobierno central de Pedro Sánchez no está haciendo ni caso. Cuando ocurrió algo similar a principios de marzo, Isabel Díaz Ayuso le pedía a Pedro Sánchez que tomara medidas y este no hizo nada. Hasta 2 semanas después, cuando decretó el estado de alarma, el gobierno siempre argumentó que la pandemia nos había pillado a todos por sorpresa, pero en esta ocasión puede argumentar lo mismo. Yo creo que a estas alturas deberían haber aprendido de los errores anteriores y haber tomado medidas, pero no lo han hecho. Les hablaremos de este asunto y también les hablaremos de Ciudadanos. ¿Ustedes se acuerdan de los escándalos que hubo en las primarias de Ciudadanos? Hubo escándalos en Castilla y León, en Madrid, en Murcia. Bueno, el de Castilla y León ya está resuelto. Siguen abiertos el de Madrid y el de Murcia, pero da la impresión de que la nueva dirección de Ciudadanos quiere zanjar el de Madrid. En esas primarias, ustedes recordarán, a principios del 2019, fue Ignacio Aguado el elegido como candidato y actualmente es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Pero otro de los candidatos que se presentó a esas primarias, Juan Carlos Bermejo, denunció ante los tribunales toda una serie de irregularidades que ponían, sin lugar a dudas, en un brete a Inés Arrimadas, que ahora ha establecido un acercamiento a Bermejo porque quiere zanjar la situación. ¿En qué términos puede establecerse esa negociación? El propio Juan Carlos Bermejo nos lo contará esta noche aquí, en directo, en el estudio de nuestro programa. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en el canal 57 de la TDT, pero ya les anunciamos que a partir del 10 de septiembre nos podrán ver en Madrid a través del canal 48. Como ustedes saben, se produce este verano el llamado segundo dividendo digital para dejar espacio en los espacios radioeléctricos. Hay que dejar sitio a la tecnología 5G de los teléfonos móviles. Eso obliga a trasladar algunas frecuencias de televisión y a nosotros, a Distrito Televisión, que actualmente se nos ve en la frecuencia 57, a partir del 10 de septiembre se nos verá en la 48. En Aragón se nos puede seguir sintonizando a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Sevilla a través de 12 Televisión, en Galicia a través de Hermes Televisión y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo mediante el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches. Hola, don Javier, muy buenas noches. Usted hoy comparece como contertulio, como analista, pero también como protagonista de la actualidad. Pues sí. Esas primarias en Ciudadanos que usted denunció pueden tener un desenlace que espero que luego nos resuelva y nos ilumine acerca de lo que vaya a ocurrir. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Javier, buenas noches. A ver qué nos cuenta el señor Bermejo acerca de lo que tenemos aquí para entrevistarlo. De lo que pasa en Ciudadanos. Sí, señor. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que ¿sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema
sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para nuestra salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y las bacterias llamando al 900-730-122. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a desoír las recomendaciones y las advertencias y acerca del peligro de los rebrotes de coronavirus. Y una vez más no ha tomado las medidas oportunas. Según publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, envió hace un mes, el 22 de junio, una carta al ministro Salvador Illa advirtiéndole de su preocupación ante el riesgo que suponía no tomar medidas efectivas en el aeropuerto de Barajas. Y esa carta no era la primera, hubo otra días antes, el 10 de junio, pidiendo un mayor control. El gobierno de Sánchez hizo caso omiso de las advertencias, a pesar de que Madrid proponía algunas medidas concretas, como la realización de test PCR en los países de origen, la restricción de vuelos procedentes de zonas con alta incidencia del virus y la monitorización de los viajeros recién llegados. Ahora, un mes más tarde, y sin haber aplicado ninguna de esas propuestas, los contagios se han generalizado por toda España. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, autor de esta información en OK Diario. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, sorprendidos que una vez más parece que Pedro Sánchez se resiste a escuchar las llamadas de atención acerca del riesgo que corremos y parece que tenga un gran interés en desentenderse de su responsabilidad y echar la culpa a las comunidades autónomas. Mira, yo creo que ya lo que empiezan a aparecer son pruebas de lo que era evidente, ¿no? Es decir, él mismo está regulando en un montón de reales decretos la elusión plena de responsabilidades por parte de su Ejecutivo, una cosa que es una violación manifiesta de lo que marca la Constitución española, porque la gente se ha quedado con la historia de que el estado de alarma trasladaba el mando único, y así es, al Gobierno central en materia sanitaria, es decir, le permitía invadir competencias autonómicas y trasladárselas al Ejecutivo central. Pero eso no implica que sin estado de alarma el Gobierno central se pueda lavar las manos, no se las puede lavar. Es decir, las pandemias forman parte de lo que se denomina sanidad exterior, la sanidad exterior exige la coordinación de las sanidades autonómicas y todo ello aparece recogido en el artículo 149.16 de la Constitución como competencia exclusiva del Estado. Es decir, para arrebatarles por completo esa capacidad sanitaria, efectivamente hay que decretar el estado de alarma. Para confinar a la gente, por cierto, parcialmente, no la barbaridad que nos hicieron, porque eso hubiese exigido el estado de emergencia, se tenía que decretar ese estado de alarma. Pero cuidado, eso no implica que en el momento en el que tú lo quites te puedas lavar las manos. Y se las está lavando hasta el punto de esa carta que publicamos hoy en OK Diario lo revela y lo demuestra de una forma absolutamente fehaciente. Es decir, el día 10 de junio se le hace un primer envío de una misiva, el día 22 se le hace un segundo envío de otra misiva, que es el que publicamos hoy, en el cual ya se dice que se tiene una honda preocupación por la escasa eficacia de las medidas que se están adoptando para controlar el rebrote. De hecho, se le hacían incluso los deberes, es decir, más fácil no lo podía haber tenido Pedro Sánchez, ya que es como es él, de naturaleza holgazana, lo demostró con su no tesis, encargándosela a otra persona. Oye, pero era tan sencillo como haber cogido el papel que le mandaba el consejero Ruiz Escudero y haberlo aplicado. Ahí venían 4 o 5 medidas. Estaba la famosa de los test PCR, que por cierto hay que recordar que una tercera carta previa a esta, de un 20 de junio, puño y letra Isabel Díaz Ayuso le pidió por favor que pusiera los test PCR, es decir, que realmente estaríamos ante 3 cartas de alerta. Es verdad que esta es la más importante de todas ellas porque aquí directamente ya lo que se le dice por parte de la Comunidad de Madrid es tenemos una honda preocupación porque vemos que el rebrote avanza, vemos que vamos hacia una especie de segunda fase de esta enfermedad en pleno verano. ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Ninguna, al estilo suyo. Pues, es de entender que debería tener algún acto publicitario, algún acto de campaña, algún vuelo en el Falcon, conciertos sobreentiendo que no, porque por esas fechas me da que no había muchos conciertos de The Killers, que es lo que más le gusta a él, pero desde luego lo que no hizo fue atender a la población española, empezar a prepararse para lo que era evidente y lo que se le estaba diciendo y empezar a vigilar y a coordinar las sanidades autonómicas por si acaso lo que le estaba diciendo la Comunidad de Madrid era cierto. Además, la advertencia que le estaba realizando la Comunidad de Madrid tenía todo el sentido y se lo exponía de una forma muy clara. Le decía, oiga,
Barajas es el gran punto de entrada a partir de este momento por los turistas que van a tener que llegar. Necesitamos controles. Los sistemas de controles eran sistemas tecnológicos a través de apps implantadas por las compañías móviles, eran sistemas de posibilidad de reclusión inmediata desde el aeropuerto en cuanto llegasen y se observase el más mínimo síntoma o sin síntomas por los mecanismos de PCR que directamente estuviesen diagnosticados como enfermos, aunque no tuviesen un carácter sintomático. Es decir, había toda una lista de posibles medidas con las cuales detectar los contagios y cortar los rebrotes. La actitud de Pedro Sánchez fue la misma que tuvo entre enero y febrero, pasar olímpicamente de todo. Vemos claramente que Pedro Sánchez trata de quitarse de encima las responsabilidades, echar la culpa a las comunidades autónomas, pero es que el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas es una entrada universal, quiero decir, no es una competencia estrictamente autonómica, sino estatal, y es entrada de viajeros no solo a Madrid, sino a toda España e incluso al resto de Europa. No es una falta absoluta de mantener las normas de seguridad mínimas el hecho de no establecer más controles ahí. No, totalmente. Mira, ya sabe todo el mundo, yo creo, lo que yo pienso de las comunidades autónomas. A mí no me gusta este sistema administrativo. Me parecía mucho más eficaz un sistema por el cual simplemente tenías una representación provincial del gobierno central, con lo cual conseguías la parte de delegación o de ausencia de centralización, es decir, de acercamiento al administrado. Me parecía mucho más eficaz sin los gastos que provoca este sistema autonómico. Pero, oye, la Constitución es verdad que previendo que estaba generando ese sistema de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, previó una serie de mecánicas permanentes de centralización. Una de ellas es frente a las pandemias, por lo que estás comentando, Javier, porque es que es obvio. Vamos a ver, una pandemia viene de fuera, te viene a través de las pateras, te viene a través de la gente que vuela, a través de los aeropuertos internacionales, te viene a través de la gente que cruza la frontera, a través de las fronteras por vía de carretera, por vía terrestre, te viene a través de cruceros, te viene a través de infinidad de vías. Ojo, y hasta una vez que está dentro, evidentemente, se generan los focos internos y tienes esa generación de enfermedad o ese desarrollo de la enfermedad por vía puramente de contagio interno dentro de tu país. ¿Cómo se va a poder controlar eso comunidad autónoma con medidas totalmente distintas? Necesitas planes de coordinación plena. ¿Cómo se va a aprovechar, por ejemplo, la capacidad excedentaria de unos hospitales para poder enviar allí a determinados pacientes que no puedan ser atendidos por una saturación en su región si no tienes un sistema de coordinación? ¿Cómo vas a destinar los excedentes de EPIs, los excedentes de mascarillas, tal, si no tienes un sistema de coordinación o un inventario común? ¿Cómo vas a permitir la trazabilidad de los casos de determinadas personas contagiadas que crucen de una comunidad autónoma a otra? Y así podríamos seguir toda la noche, Javier. Es decir, hay sistemas que son eficaces, sistemas que no son eficaces. Aquí el problema es que tenemos un sistema que no es eficaz. La partición de los controles en 17 más 2 es una barbaridad, es una locura, encarece además la compra de material. Pero es que para colmo este gobierno se ha saltado hasta las cautelas que incluyó la Constitución española para por lo menos en determinados momentos de especial gravedad parchear esto. Este presidente del gobierno, yo no sé si no lee la Constitución, no sé si no lee, no sé si sabe leer, la verdad que ya no sé muy bien en qué fase está, pero desde luego lo que tengo clarísimo es que no tiene ninguna intención de responsabilizarse de lo que está ocurriendo en España por nada. Pero claro, en especial con una pandemia de una gravedad límite, pues lógicamente el tener a esta persona al frente de la Moncloa nos convierte en un objetivo de ultrarriesgo. Es decir, con esta persona es imposible. Él no está pensando en proteger a la población, no está pensando en adquirir mascarillas en estos momentos, en adquirir una reserva estratégica de test. No. La reserva estratégica de test que estamos planteando es ridícula. Todo lo que viene de él es ridículo. Está dejando cada comunidad autónoma a su aire. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues de momento empiezas a tener Cataluña, que se te dispara, Cataluña contagia evidentemente a Aragón porque no tenemos un sistema, no tenemos a la Stasi siguiendo a cada una de las personas y evidentemente está habiendo contagios entre las zonas limítrofes. Bueno, pues ya lo tenemos expandido. ¿Y qué hace este señor? Congregar a todo su partido para que le aplaudan porque es que acaba de llegar de obtener la mitad de la pérdida del primer año que se nos pagarán 5.000 millones, es decir, una miseria en la segunda mitad del próximo año. Yo es que de verdad que no sé muy bien ni cómo explicarlo. Es un desastre de personaje. Así es, Carlos. Hoy mismo Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que la semana próxima, cuando tenga la lista de países con mayor incidencia de coronavirus, establecerá la obligatoriedad de que toda persona que entre en Galicia, ya sea turista o ya sea un gallego que vuelve a casa, comunique a las autoridades si procede de algunos de estos lugares donde haya mayor incidencia de coronavirus. Hombre, algo es algo, pero es que el Gobierno nacional no ha hecho ni siquiera eso. Javier, esa medida estaba en la carta remitida el 22 de junio por Ruiz Escudero, por el consejero madrileño de Sanidad.
O sea, es que es de traca. O sea, yo no, de verdad que es que ya se te acaban las palabras y no sabes muy bien cómo expresarlo. O sea, este señor en enero y en febrero jugó al escondite con las alertas que nos llegaban de la Organización Mundial de la Salud y con el ECDC de la Unión Europea. Jugó al escondite. Es decir, él estaba convencido, igual que Rodríguez Zapatero. Si os acordáis, el patrón de funcionamiento es el mismo que el que tuvo el anterior presidente socialista con el tema de la crisis. Permanentemente están jugando a, no, ya aparecerá algo que lo solventará. Nunca aparece algo que solventa los problemas, nunca. Por cierto, también se parece un poco a la actitud que tuvo Mariano Rajoy con el tema separatista. Ya aparecerá algo, ya aparecerá el SENI. ¿Pero qué SENI ni qué historias? Nunca se solucionan los problemas solos, nunca. Es una regla muy básica. La manzana cae y los problemas no se solucionan solos. O empiezas tú a solventarlos o no se arregla nada. Este señor lleva desde enero y febrero pasando olímpicamente de esas alertas. Posteriormente, y en una segunda fase, cuando ya estábamos contagiados hasta el tuétano, decidió no hacernos test. ¿Pero para qué utilizó el estado de alarma? ¿Para qué utilizó el confinamiento? Si parecíamos los niños del sarampión todos metidos en casa, todos contagiándonos. Pero bueno, por amor de Dios, haber hecho un sistema de rastreo de forma que 2/3 partes de la población hubiesen podido mantener la actividad económica trabajando. Nada, le importaba todo un soberano comino. Y ahora en una tercera fase volvemos a ser el hazmerreír de todo el mundo con una ausencia de controles coordinados para detectar los rebrotes y para detectar los focos de contagio que avanzan. Solamente doy un par de anécdotas para que la gente se haga una idea hasta qué punto estamos en una situación delicada con este asunto. Lo de Barajas es la primera prueba. No se han querido poner esos controles, vale, pero es que en la gente que está llegando a través de pateras, el gobierno se está negando a hacerles test PCR en la llegada. Me encantaría que alguna de estas personas que va de defensoras de los inmigrantes me diga exactamente qué planteamiento humanitario es el de no hacer un test PCR a una persona que acaba de llegar en patera. O sea, ¿me lo podrían explicar ellos? Porque se están distribuyendo por toda la geografía española sin hacerles test PCR. Uno de ellos llegó a Navalmoral de la Mata. Bueno, en Navalmoral de la Mata el gobierno regional decidió que no hacía test. Uno de sus compañeros llegó a Soria. Gracias a Dios, la Junta de Castilla y León decidió que sí que le hacía un test. Dio positivo. Claro, cuando se detectó eso, dieron la voz de alarma. Todos los pasajeros que iban en la patera habían sido distribuidos por España. Se tuvieron que ir buscando uno tras uno. Uno se había fugado en cuanto se dio cuenta de que les estaban buscando. Alguno de ellos efectivamente dio positivo. Han generado focos en Extremadura de contagios. Pero ¿a qué persona le entra en la cabeza que sabes que estás teniendo determinadas vías de entrada totalmente descontroladas, les asiste la Cruz Roja y eres incapaz, mientras te estás tirando el pisto permanentemente de que asistes a los inmigrantes, eres incapaz de hacerles un test PCR? Les pones un sello en la cabeza y los reenvías por toda la geografía española. Pero ¿dónde está el plan de la nueva normalidad? ¿Nueva normalidad? Debe ser la clásica estupidez, porque nueva normalidad yo no la veo por ningún lado. Y no solamente no les hacen test a los que llegan en pateras, solo decirte un dato de que en estos últimos 4 meses, en Canarias, por ejemplo, ha habido como el triple de llegada de inmigrantes ilegales con respecto al mismo periodo del año anterior. Justamente en estos momentos en el que establecemos limitaciones, confinamiento, cosas por el estilo, ¿no habría que multiplicar los controles justamente ante esta llegada indiscriminada de inmigrantes? Mira, tú fíjate, hay dos elementos que son muy llamativos. El primero, en un momento inicial del avance del coronavirus, allá por el mes de febrero o marzo, se nos dijo que no teníamos que usar mascarilla. La verdadera razón la descubrimos luego y era que no había compras de mascarillas. Claro, no teníamos que usarla básicamente porque no podíamos usarla, porque era imposible localizar una mascarilla. Bueno, en estos momentos el mercado se ha relajado y vuelve a haber posibilidades de compras. ¿Está el gobierno haciendo una adquisición de una reserva estratégica de mascarillas? Porque yo miro los datos de vez en cuando y desde luego alguna compra se está realizando, pero alguna compra para mantener el consumo actual. No hay reserva estratégica seria. Hay una especie de promesa de que se va a hacer una especie de banco de material, de EPI, de protección, etcétera. Si miras las cifras son ridículas. Eso no es una reserva estratégica. Dos, con el tema de los test PCR. Oye, se nos dijo, claro, no en un determinado momento son mejores los rápidos. ¿Por qué se dijo que eran mejores los rápidos? Porque eran más baratos. Simple y llanamente. Cuando llegaron los test rápidos y eran fake, que dijeron, no, es que los test rápidos no valen. Es decir, es una eterna mentira. Y vuelvo a la misma historia. En estos momentos se ha vuelto a relajar el mercado internacional. Estamos haciendo un aprovisionamiento del reactivo que se necesitan en las máquinas de más de 350 laboratorios españoles que permanecieron mano sobre mano durante toda la crisis fuerte del coronavirus sin hacer los test PCR porque no había comprado el gobierno los reactivos. Están aprovechando ahora para tenerlo preparado para el rebrote de octubre-noviembre, para el rebrote duro, al margen de lo que ya estamos viviendo. Yo miro de nuevo las cifras de compra y los inventarios y no se están haciendo. Sí que se está comprando algo, pero no se está comprando de una forma preventiva para estar prevenidos para un rebrote masivo. No se está haciendo.
Pues así estamos y ahora nadie puede decir que nos ha pillado por sorpresa, que eso ya fue antes y ahora estaban más que advertidos. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Fran, ¿qué te parece? Hombre, me parece lamentable y deplorable, ¿no? El hecho de hacer un Pilatos con la Comunidad de Madrid y precisamente con el aeropuerto Adolfo Suárez Baraja, por el cual entra la mayor parte del turismo que llega a España o viajes de negocio, me parece execrable, y más cuando ya tenemos la experiencia en Murcia, es decir, tenemos la experiencia en Murcia con una señora fallecida y con un brote que ha dado lugar a que en Totana se tenga que cerrar prácticamente la población, es decir, que hayan retrocedido a la fase 1 de las dichosas fases de Pedro Sánchez, ¿no? Pues te parece que estaba en la luna en lugar de estar en la tierra. Entonces me parece triste, pero claro, yo creo que aquí debemos de ir a lo profundo y a lo mollar del tema, no quedarnos en la superficie, ¿no? Y lo profundo y lo mollar del tema es que al señor Sánchez no le sale de los mismísimos trabajar para que no entre nadie a través de Baraja, por el hecho de que la Comunidad de Madrid manda y gobierna el Partido Popular, y lo ha hecho y ha gestionado la pandemia muchísimo mejor que el gobierno central o cualquier gobierno de índole socialista. Pero vamos a ver, si es que hasta hace unos días el gobierno estaba en intentar conseguir la vacuna contra el coronavirus antes que la Comunidad de Madrid. Si tú te quedas en esas peleas, no vas a lo mollar de la cuestión. Lo mollar de la cuestión es lo que estaba diciendo Cuesta hace un momento. Lo mollar de la cuestión es prevenirse. Lo mollar de la cuestión, en este caso de Baraja, es pedir los test PCR. Es decir, no viajamos a Estados Unidos en condiciones normales y nos piden una serie de requisitos para poder entrar en el país. Bueno, pues ahora mismo que estamos sufriendo una pandemia que ha llevado en España 50.000 o más muertos, y con más de 300.000 personas contagiadas, lo lógico, normal y necesario sería que todo aquel que llega a España venga con un PCR hecho 48 o 72 horas antes. Vamos a ver, debido a esos brotes que tenemos en Cataluña, que está desbordado, y Aragón, Francia, en la tarde de hoy, ha dicho y ha recomendado a los franceses que no vengan a España. Sí, ha amenazado con cerrar la frontera con España. Efectivamente, la misma Noruega ya ha anunciado también a primera hora de esta tarde que va a poner una cuarentena de 10 días a los turistas españoles. Vamos a ver, entonces aquí ¿qué somos? ¿Tontos, idiotas o qué? ¿Por qué este señor hace el Pilatos? Es que lo que no entiendo, en un momento determinado como este, en que todo trasciende mucho más allá de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, el gobierno está de perfil, el gobierno se está lavando las manos. Tenemos al director general del CARES, lo tenemos de vacaciones en Portugal y sin mascarilla. ¿Qué pasa? ¿Que los portugueses son ciudadanos de menor calidad que los españoles o de Moncloa? Pues esto es inentendible. Y claro, el problema es que no hay un poder judicial con los pies puestos y derecho que coja a este señor y lo ponga en su sitio y le diga las obligaciones que tiene que hacer por y para la población española. De momento ni caso. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que una de las grandes lecciones que deberíamos aprender de esta pandemia es que la sanidad debe ser algo unificado, debe estar centralizada. Porque hay que, claro, ya no solo en una situación normal, sino porque hay que garantizar la igualdad de trato a todos los españoles, y eso hoy no ocurre. Pero es que además en una situación de emergencia sanitaria hay que coordinar todo desde un mando único y los demás a obedecer. Por lo tanto, esto es algo que a día de hoy nadie habla, ni siquiera el Partido Popular ni Vox están moviendo a nivel parlamentario estas cosas, ¿no? Por otro lado, también echo de menos medidas para el estímulo económico. Por ejemplo, las empresas estamos realizando rotaciones dentro del personal, ¿no?, para que se vayan reincorporando a sus tareas, pero rotamos para evitar que haya una persona más de, por ejemplo, 10 o 15 días, porque eso ya les pone a más riesgo a que pueda contraer una infección y contagiar a los que tiene ahí. Es decir, hay que ir rotando esas plantillas y se va dinamizando esto. No va a ser para recuperar así como estábamos al principio, pero va ayudando y la gente se va motivando, ¿no? Sí, sí.
Luego, una cosa que ha dicho Carlos, lo de las ayudas europeas. Bueno, yo es que eso todavía lo veo una utopía. Porque se han aprobado 700, no sé cuántos millones. 750.000. Pero que los van a empezar a dar pues con cuentagotas y aún falta mucho para que empecemos a ver algo de eso, si lo vemos. Porque ¿de dónde va a salir eso? Porque se supone... ¿De emisión de deuda conjunta? Claro, es que bueno, una parte esa pregunta me hacía yo estos días va a atrás. ser transferencia a fondo perdido, y eso va a ser, en Román Paladino, deuda europea que va a colocar en el mercado, y a ver quién va a comprar eso y a qué precio, porque a lo mejor dentro de un año o dos la gente no compra ese dinero, o sea, esa deuda, y entonces, y si tiene que ser el propio Banco Central Europeo el que se autocompre eso, pues a lo mejor la inflación se nos va pues con la época de los nazis, ¿no? O sea que mucho cuidado con esto. Luego, ha hablado del tema de Baraja, ¿no? Que es un poco el tema que inicia este asunto. Bueno, vamos a ver. Baraja es una infraestructura estatal. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que la Comunidad de Madrid muestre su preocupación, como por otras que puede preocupar, pero que no dé ya la matraca todos los días con esta historia. Porque, hombre, le está pidiendo a la autoridad que de la que sea competencia que haga algo. A ver, llevamos un mes ya con esta matraca, y hay que ser objetivos. Vamos a ver, yo creo que esta matraca la tendrían que dar los grupos parlamentarios en el Congreso, porque esto es una infraestructura estatal. Y la Comunidad de Madrid, Osorio, ¿cómo se llama este? Enrique Ruiz Escudero, Escudero, consejero de Sanidad. Y And Company, lo que tenéis que hacer es preocuparos de lo que realmente está pasando en Madrid, porque es que en Madrid no estáis diciendo la verdad de lo que está pasando. Porque estamos hartos de ver todos los días, en los bares, en las casas, en los botellones, unas concentraciones de gente descomunales. Y ahí está habiendo unos focos de infección terribles. Y lo que tenéis que hacer es controlar todo eso y poner unas normativas que vosotros podéis para erradicar o minimizar todo ese tipo de concentraciones. Y tenéis que hacerlo ya. Y lo que tenéis que hacer también es hacer obligatorio ya el uso de la mascarilla. Porque estamos en pleno repunte de la pandemia, y no puede ser que la región con más casos y más afectada y más devastada, que es donde más virus hay todavía, porque eso tú lo sabes que eres médico, Escudero, no tengamos, somos la única región, y junto con Canarias, que bueno, lo de Canarias se puede entender porque están, que no es obligatorio el uso de la mascarilla. Por lo tanto, céntrate en tus obligaciones, porque aquí en Madrid hemos devastado miles de muertos. Lo de las residencias, ya se te ha olvidado, lo de residencias, y eso no puede volver a ocurrir, Escudero, no puede volver a ocurrir. Ahora, no debe volver a ocurrir. Yo estoy de acuerdo contigo que una de las lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia es el hecho de que hay que volver a centralizar a la sanidad, porque lo que no podemos tener son 17 reinos de taifa más 2 reinitos, ¿no? O 2 principados. Eso es fundamental. Debemos de tener un ministerio de sanidad coherente, que no se divida en 4 subministerios. Desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, un ministerio de sanidad regido por personal cualificado, no por un filósofo que se pone delante de las cámaras y a veces no lo hace mal, ¿no? En cuanto a lo que estabas comentando del problema del aeropuerto de Barajas, cierto, es una infraestructura de carácter nacional, pero da la casualidad que está enclavado en la Comunidad de Madrid y geográficamente pertenece a Madrid capital. Es decir, un turista boliviano, vamos al ejemplo que estamos, en el momento que sale de las puertas en el momento que sale del aeropuerto, el primer trozo de tierra que toca es Madrid, Comunidad de Madrid, España. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo creo que la Comunidad de Madrid hace bien y hace lo correcto en llamarle la atención tanto al presidente del Gobierno, al ministro de Fomento y al ministro de Sanidad. Eso no es óbice para que desde mi punto de vista, y ahí estoy contigo de acuerdo, los grandes grupos parlamentarios y la oposición, que a veces se le llena la boca con la palabra oposición y la escriben en letras capitulares cuando está en cursiva y en pequeñita, que casi no se ve, debieran de pedirle, solicitarle al Gobierno, a Pedro Sánchez
y a los diferentes ministros competentes en la materia de aeropuertos, que tuvieran una regulación específica para el aeropuerto de Barajas, y no solamente para el aeropuerto de Barajas, sino también para el de Barcelona, para el de Málaga o para todos los de España. Esa es lo que haría. Luego, en cuanto comentabas tú, y yo le daba vueltas estos días, cuando hablaban de 750.000 millones de euros, joder, la verdad que suena muy bonita esa cifra, suena estupendo. Y decía, no, por primera vez los franceses y los alemanes nos apoyan, están con nosotros. No, los franceses y los alemanes tienen un problema tan grande o más que el nuestro, y lo que quieren es pasta como nosotros. Francia y Alemania jamás volverá a apoyar a España en una votación monetaria como en este caso. Ellos nos quieren de camareros y de buenas carreteras para venir a pasar el turismo. Ese es el motivo por el que nos han aprobado. Pero claro, cuando tú empiezas a hacer las cuentas, y tú de eso sabes mucho más que yo, que eres economista, Juan Carlos, dices, aquí no me sale por ninguna parte, 140.000 millones de euros. Joder, 72.000 vienen de ayudas directas, ¿vale? Eso es lo que no va a tener que poner España en los próximos 3 años dentro de la Unión Europea. ¿Y los otros 70.000 por dónde vienen? Por créditos. ¿Quién va a comprar? Vamos a ver, todos conocemos cómo es Europa. Si Europa no tiene liderazgo en el mundo, Europa es nada. Europa prácticamente es nada. ¿Quién va a comprar deuda a Europa? Si Europa no tiene soberanía por sí misma. Vamos a ver, es de cajón de madera de pino. Y claro, y le vienen y le aprenden y le montan el otro día un espectáculo. Yo, sinceramente, me dio vergüenza y bochorno, porque llegó un momento en que dije, ¿qué le están aplaudiendo a este señor? 50.000 muertos. Les debería dar vergüenza, se les debería caer la cara de vergüenza de aplaudir 50.000 muertos, porque si nos han dado 140.000 millones de euros, como ellos dicen, no nos los han dado porque lo hayan hecho bien, nos lo han dado porque la crisis económica que veníamos arrastrando era galopante, y la crisis procedente de la pandemia ha sido gravísima, con más de 50.000 muertos. Por eso nos han dado 140.000 millones de euros. Así es, y tuvimos que asistir a ese espectáculo de los aplausos del que les venimos comentando durante toda la semana. De todos modos, ante la pandemia, mantengan la prudencia, utilicen la mascarilla, eviten las aglomeraciones, mantengan la distancia de seguridad y mucha higiene en las manos. Eso es peligroso, eso está ahí fuera y nos puede y está amenazando a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en Crónica Política y hablarles de Ciudadanos. ¿Se acuerdan de las primarias de Ciudadanos? Hubo bastante escándalo a primeros de 2019, cuando Ciudadanos celebró primarias en varias comunidades autónomas. Se acusó de irregularidades en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, se acusó de que había habido pucherazo. Algunos de estos lugares van cerrando ya las heridas y solventando esa situación. Y ahora da la impresión de que Inés Arrimadas quiere solucionar el escándalo que rodeó a las primarias en Madrid, las que ganó Ignacio Aguado, que ahora es vicepresidente de la Comunidad madrileña. ¿Cómo lo ha hecho? Aproximándose al que consideraba el principal disidente, Juan Carlos Bermejo, que era uno de los candidatos que se consideró perjudicado por la utilización que hizo de esas primarias el aparato del partido. Bien, la propia Arrimadas ha hecho un acercamiento a Juan Carlos Bermejo para solucionar la situación y tras una pequeña pausa será el propio Bermejo quien nos cuente cómo están las cosas. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá?
Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya ocupada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Ciudadanos quiere cerrar una de las causas judiciales que todavía van coleando sobre sus primarias. La formación de Inés Arrimadas ha tendido la mano a Juan Carlos Bermejo, principal rival de Ignacio Aguado, en las elecciones internas de Madrid de hace más de un año, para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial que evite un más que posible juicio. El partido se encuentra en una situación incómoda con los procesos de primarias aún bajo investigación, que son Murcia y Madrid, una vez que hace medio año la Fiscalía dio ya carpetazo al proceso electoral más polémico, que fue el de Castilla y León. Juan Carlos Bermejo, principal rival de Aguado en las primarias madrileñas de marzo del 19, denunció en su momento que se le había discriminado a la hora de acceder a los canales oficiales del partido durante la campaña y que el hoy vicepresidente de la Comunidad de Madrid vulneró la obligación de no hacer declaraciones públicas el día de la reflexión. Ahora, Ciudadanos quiere zanjar el tema y Bermejo ha mostrado su disposición a negociar si el partido se compromete a mejorar los mecanismos internos de representación y de gestión. Don Juan Carlos Bermejo, cuéntenos qué es lo que ocurrió en las primarias de Madrid de Ciudadanos. Las primarias de Madrid lo que ocurrió es que hubo uno de los candidatos que tuvo a su disposición todos los canales de interlocución, comunicación con los ciudadanos. También dispuso de todo el dinero y infraestructura del partido para hacer todo tipo de actos, enmascarados con la institucionalidad, y vulneró flagrantemente las normas de las primarias, en concreto la jornada de reflexión, cuando todos los candidatos teníamos prohibido hacer campaña en las 24 horas antes de la votación, y él pues hizo varias entrevistas en medios de comunicación y en cadenas de televisión, y usted mismo sabe que yo rechacé una entrevista ese día precisamente alegando
en este programa que tenía que cumplir esa misiva, ¿no? Entonces yo consideré que se habían vulnerado mis derechos fundamentales de asociación, como interpuse una demanda civil, y esta demanda tenía que haberse resuelto en la primera semana de octubre del año 2019, pero daba la casualidad que en esa fecha eran las elecciones del 10 de noviembre, la primera semana de noviembre. El juez había dictaminado esa semana y para evitar de alguna forma que esa semana Ciudadanos fuera protagonista por estos temas, y como ya veníamos en una situación de caída libre en las encuestas, que luego se materializó con los 10 escaños, pues bueno, yo le propuse al partido el posponer esa fecha. Cosa que aceptaron. Una pregunta, ¿cree usted que hubo pucherazo en esas primarias de Madrid? Aguado obtuvo el 79% de los votos. ¿Pudo haber pucherazo en el voto electrónico? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que se inflaron los votos en toda España en favor de los candidatos oficiales. Y esto es lo que dictaminó la Fiscalía de Castilla y León en su auto, cuando demostró, o sea, vamos, dio probado que se habían manipulado las votaciones. Lo que pasa es que la Fiscalía no podía demostrar quién había hecho eso, las causas penales. Y hay abierta una causa penal muy seria en Murcia, que ahora comentaremos, precisamente porque las pruebas que ha aportado la UDEF indican que hubo votos suplantados, es decir, se utilizaron supuestamente identidades de afiliados para inflar los votos a alto. ¿Hubiera ganado yo en Madrid? Pues a lo mejor no, probablemente no. Yo no digo que hubiera, pues a lo mejor no. Pero eso no quita que le dejaran concurrir en igualdad de condiciones. Porque además se ve en la evolución de las votaciones, se ve como en la primera hora de votación Aguado recibe una cascada exponencial de votos descomunal, ¿no? Digamos que eso es inusual, salía como una relación de casi un voto cada 30 segundos o algo así, o sea, no somos tanto afiliados como para hacer una cosa así. Y luego ya, al ver, supongo, el administrador del sistema que ya no hacía falta inflar más el tema, pues ya lo dejaron, ¿no? Se quedó ya todo pues como plano. En cambio, en Castilla y León no ocurrió eso. En Castilla y León, como veían que Clemente no ganaba a Igea, pues le pegaron otro chute a las 3 de la mañana. Y entonces ahí donde se vio que claro, lo hicieron tan mal, digamos que, claro, era inaudito que solamente un candidato a las 3 de la mañana recibe 50 votos de golpe o 60 y el otro ninguno. Entonces ahí es cuando ya el partido, pues lógicamente... Algo de razón deben haber visto en la dirección de Ciudadanos en las demandas que usted plantea, porque la nueva dirección de Inés Arrimadas ha hecho un acercamiento hacia usted para resolverlo extrajudicialmente. Bueno, parece que sí. Vamos a ver, después de esa suspensión, el juzgado reanudó la causa y la puso para el 16 de junio de este año. Ya había una nueva dirección, entonces, bueno, ambas partes enviamos al juzgado una solicitud para suspender la causa y abrir una negociación durante un periodo de 60 días. Y si no llegábamos a un acuerdo, pues entonces se reabría la causa. Y entonces eso ha ocurrido con esta dirección de Ciudadanos, no con la anterior. Por lo tanto, podemos interpretar que, bueno, puede haber una cierta voluntad de llegar a un acuerdo. Yo he hecho unas peticiones al partido que, bueno, aún no me han respondido y que, si usted quiere, se las puedo... Empecemos. ¿Qué condiciones pone usted para llegar a un acuerdo? Bueno, la primera es que se reconozca que ha habido deficiencias, ¿no? Es bueno hacer autocrítica y que se van a implantar unas bases para que eso, en la medida de lo posible, no vuelva a ocurrir, ¿no? Esa es la primera petición, que es una cosa razonable.
La segunda es que un partido como el nuestro, con nuestros valores y principios, debe elegir a los candidatos en los municipios y en las comunidades autónomas en base a un arraigo. ¿Qué quiero decir con esto? Evitar a los cuneros de toda la vida. Es decir, lo que no podemos hacer es poner de candidato en Pozuelo, por poner un ejemplo, a una persona que no es de Pozuelo o que no sabe ni dónde está la plaza de Pozuelo. Entonces, esto yo creo que es muy importante. El tercero son hacer cambios, lógicamente, en la organización de ciudadanos. Porque sí, usted ha puesto en la diana a dos nombres en concreto, sí. El secretario de Organización César Zafra y el de Acción Institucional Francisco Lara. Quiere que sean cesados, ¿por qué? Bueno, yo no tengo nada personal con ellos, pero se ha demostrado que han hecho un trabajo malo. Es decir, las agrupaciones de ciudadanos han perdido en algunos casos el 70% de los afiliados, y ha habido muchos cuneros de estos, ¿no? O sea, Madrid está lleno de cuneros, es decir, de candidatos que no son... De paracaidistas, sí. Paracaidistas. Y además, la organización en sí misma, es decir, sobre todo en las últimas elecciones, es que no se veía, no había apoderados en los colegios electorales, o sea, no había motivación, no había movilización, se había fracasado a nivel de... Por lo tanto, yo creo que esas personas deben ser sustituidas. Yo no digo a quién tienen que poner, pero sí digo a quién creo que no debe de seguir. Sería muy lamentable que estas personas sigan en esos puestos después del fracaso tan rotundo, y no digamos ya lo que dicen las encuestas. O sea, es todo un poco esto, ¿no? Luego he pedido formar parte del equipo económico de Ciudadanos. Es decir, me preocupa especialmente, sobre todo lo que pueda pasar en España en los próximos años, ¿no? Y yo creo que puedo aportar mucho al equipo económico de Ciudadanos. Dejemos constancia de que ha pedido hacerlo sin cargo, nombramiento ni remuneración. Y sin remuneración, por supuesto. decir, lo hace simplemente en un afán de aportar su experiencia económica. Efectivamente, que bueno, modestia aparte, creo que, por desgracia, no me suelo equivocar, ¿no?, de las cosas que he venido analizando todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero aportar a este equipo pues, ayuda. Y luego he pedido dos cosas que ya son un poco fuera del ámbito del partido, pero que considero que son muy importantes. La primera es que en Ciudadanos, como somos un partido que lleva por bandera la regeneración y la eficiencia, pues yo considero que debemos ser los primeros en hacerlo. Y les he pedido que hagan pública la solicitud al Gobierno Regional de Madrid, la reducción inmediata de consejerías, es decir, que se vuelva al número razonable, que eran de 7 que tenía Cristina Cifuentes y no 13 que tenemos ahora. Eso se lo he pedido también dentro de mis condiciones. Y otra que ha surgido esta semana, porque me ha parecido muy escandalosa, y es algo que un partido como el nuestro no se puede permitir, y es que hemos visto en varios medios de comunicación que la UDEF, esa que decía Pujol, ¿qué coño es eso? Sí, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Hemos visto que la UDEF, en un informe enviado al juez que está instruyendo la causa de las primarias en Murcia, sí, nos acusa de ocultar deliberadamente información al juez. Y usted pide que el partido en Murcia entregue al juez y a la policía toda la documentación requerida. Por supuesto, porque no hay ninguna razón para no hacerlo. Nosotros somos un partido que además en nuestro ideario y nuestro código ético, que todos los afiliados firmamos, está en nuestro gen y tenemos que hacerlo. Entonces no hay ninguna razón para no hacer eso. Y si el partido no hace eso, entonces yo honestamente pierdo toda esperanza de, vamos, es decir, es que no quiero seguir negociando con personas que no cumplen con su obligación judicial. ¿Pero usted qué percepción tiene? ¿Le van a aceptar todas estas condiciones? No lo sé. La que sí le digo que la última que le he citado, o sea, si el lunes que viene a las 11 de la noche no se ha entregado esa documentación en el juzgado de Murcia, yo rompo las negociaciones y doy orden al procurador para iniciar otra vez el pleito en Madrid. Eso lo tengo clarísimo, porque, insisto, es algo inadmisible. Es que eso es ponernos a la altura de los Pujol, de los Urdangarines. Es que, ¿me entienden ustedes lo que les quiero decir? Es que es inaudito que unos datos que tenemos nosotros,
que dice el partido que se los ha entregado a una empresa, bueno, para que lo custodie, bueno, me da igual, pues cójala usted, se los pide a esa empresa y se los da al juez. Pero esto es inaudito, esto no, es que esto no lo hacen ni los de Podemos, con todos mis respetos. O sea, esto es propio de salteadores de caminos. ¿Usted ha mantenido ya conversaciones directas con la cúpula del partido a este respecto? Sí, he tenido algunas conversaciones con el hombre fuerte que hay ahora en Ciudadanos, que es Carlos Cuadrado, que es ahora la persona que ha sustituido un poco al que antes era secretario general, Villegas, ¿no? O sea, un poco la persona que lleva toda la organización de Ciudadanos. Y bueno, Inés, como está en su periodo de maternidad, pues tampoco... ¿Ha visto predisposición por parte del señor Cuadrado? De momento supongo que estará asimilando todo esto y el lunes que viene, que tienen un comité permanente, espero que tomen decisiones. Yo lamento mucho tener que llegar a estos extremos, pero es que, honestamente... Lo que tengo que hacer es felicitarte, porque veo que pocos afiliados a partidos políticos intentan poner orden en su casa, ¿sí? Porque al final dices, no, vamos a intentar lavar la ropa dentro de casa y que no nos vean, o cuanto menos de la familia nos vean, muchísimo mejor. Eso es lo primero que tengo que hacer, felicitarte, y ojalá hubiera más políticos como tú. Eso te engrandece como político. Dicho lo cual, hombre, sinceramente, cuando empezamos a conocer los casos de las elecciones manipuladas de Ciudadanos, nos empezó a sorprender a todos mucho. Porque claro, todos teníamos en mente la imagen, y entre comillas y muchas comillas, pulcra y limpia que traía Albert Rivera, ¿no? De niño imberbe, de no haber roto nunca un plato, cuando resulta que para llegar a determinados sitios, pues hombre, algún cándido y algún tienes que hacer, es decir, tienes que romper algún plato en el suelo, ¿no? Entonces, la verdad que sorprendió mucho y bueno, yo sí que me alegro que se pueda poner pie en pared en todo aquello y que se eviten con estas decisiones judiciales, si llegan, el hecho de que se puedan manipular las elecciones dentro de los partidos a través de Internet, porque en España, lamentablemente, tenemos un partido político que hoy está en la vicepresidencia del gobierno, que está acostumbrado a manipular a diario todas y cada una de las elecciones que hacen y que nos está costando muy caro a los españoles, y que siempre que se ha intentado denunciar o demandar o comentar a los medios, siempre se está en contra de ello, en contra de poder levantar ese halo que tienen, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, pero fíjate, vámonos al tema que nos atañe y no voy por las ramas. Yo creo que lo has dicho bastante bien, ¿no? Y tú has apuntado a las encuestas. Es decir, Ciudadanos está en un momento que realmente, si no le interesaba en octubre que este caso saltara a los medios, tampoco le puede interesar en estos momentos. No le puede interesar en estos momentos porque las primeras elecciones que tienes a la vuelta de la esquina son las catalanas y las nacionales probablemente el próximo año, a mitad de año probablemente, antes de verano, las tengamos. Entonces no les interesa en absoluto, porque las encuestas te están dando 7, te están quitando 3 escaños. Si saltas a los medios con un escándalo de corrupción, va a haber una parte del gobierno comunista, Podemos, que os va a tirar a la yugular. De hecho, ya está en ello y ya está amenazando al jefe del gobierno que no va a negociar presupuestos generales con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que pueda haber esa regeneración dentro del partido, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, y que pueda haber gente coherente, gente con principios y gente que bueno, pues que intente sacar adelante unas determinadas ideas y luchar por aquellos fines en los que cree. Dicho lo cual, sí que estoy contigo de acuerdo, y lo criticamos mucho aquí en esta mesa, el hecho de que Aguado impusiera el aumento de las consejerías en la Comunidad de Madrid, pasando de 7 a 14. A lo mejor tenía que tener 8 o 9, vale, pero no 14. Entonces yo creo que eso es uno de los primeros temas que a mí me parece coherente. Pero ya sabes que estos gobiernos de coalición tienen que hacer hueco para negociar. Bueno, pero es que el problema de los huecos, Javier, es que nos dan el bolsillo a todos. Mira lo que pasa en el gobierno de la Nación. Efectivamente, y en el gobierno de la Nación tenemos más abultado de la democracia. Tenemos a 23 vagos y maleantes, que han metido a 1.000 o 1.000 y pico de vagos y maleantes más debajo de ellos, con lo cual tenemos la ruina, un saco sin fondo. Señor Bermejo, ¿qué le parece la política de Inés Arrimadas de acercamiento al gobierno del PSOE? Yo la comparto totalmente, es decir, más que acercamiento al PSOE, yo me gustaría decir que es
intentar que tus votos ayuden lo más posible a los españoles, que minimicen la influencia populista dentro de las decisiones que se tomen en el gobierno, y ya no te digo nada si encima nos quitamos de en medio a los independentistas. Entonces yo creo que durante estos meses Ciudadanos ha conseguido eso, ¿no? Ha conseguido desplazar la influencia tanto populista como de independentista de las decisiones del gobierno, y eso es, en mi opinión, útil para todos los ciudadanos. ¿Pero ese acercamiento puede poner en peligro los pactos entre el PP y Ciudadanos en diversas administraciones? No, porque aunque yo personalmente no los comparta, y se lo he dicho aquí muchas veces, esos pactos ya están hechos y hay que respetarlos. Que, por ejemplo, en Madrid no los estamos respetando, estamos siendo totalmente desleales a la presidencia. Pero, salvo un motivo de fuerza mayor, que puede haberlo, que te obliga a romper el acuerdo de gobierno por el bien de los ciudadanos, esos pactos hay que mantenerlos, y la propia Inés Arrimada lo ha garantizado, como es lógico. Fíjate, tú me comentas que sí, que vuestros 10 escaños sirven para mejorar la vida de los españoles ante un gobierno Frankenstein como el que tenemos, pero si analizamos estos 3 meses atrás, algunos no hemos entendido el acercamiento de Ciudadanos al Partido Socialista o al gobierno socialcomunista en estos momentos, y no en la etapa anterior de Rivera con 30 y tantos... Con 57. Con 57 diputados, ¿no? Que podríamos haber tenido un gobierno de coalición bastante fuerte y serio para afrontar un tema tan grave como el que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero al final tampoco ha hecho lo que realmente quería, porque el gobierno y principalmente el Taur de Moncloa, Sánchez, está acostumbrado a jugar con unos y con otros, y yo tengo la impresión, Francisco Trejo, tiene la impresión de que os ha utilizado, porque cuando él sabía que Esquerra Republicana o Junts no le iba a apoyar en la renovación del estado de alarma, cogía y llamaba a Ciudadanos, y llegaba a Ciudadanos y el Mundo Val, que le costaba hacer los discursos y se tragaba las declaraciones del día anterior y las que iba a hacer después, le daba los 10 escaños. Entonces Sánchez sacaba su estado de alarma. Es decir, creo que os ha utilizado, y creo que desde ese punto de vista, si no os dais cuenta que os utilizan, lejos de hacer un bienestar a España y a los españoles, estáis haciendo lo contrario. Yo personalmente, con 10 escaños se puede hacer muy poco. Pero si ha servido para que solo una sola familia, de un humilde empresario, por ejemplo, te voy a citar solo una de las pocas medidas que se pudieron acordar, ha servido para que el mero hecho del aplazamiento de los impuestos de liquidación del mes de abril le impidiera tener que cerrar el negocio o quedarse ese mes sin liquidez o de alguna forma provocar su adelanto en la ruina y los pocos trabajadores que tuviera al lado, si se pudo evitar una sola, ya han valido para algo esos 10 escaños de Ciudadanos. Porque si hubiéramos puesto a los 10 escaños de Ciudadanos al lado, que hubiera sido fácil, eso era el Rivera, eso sí, eso se le daba muy bien. O lo difícil, si los hubiera puesto al lado de Casado y de Abascal, ¿para qué hubieran servido? Sí, hubiéramos dado unos discursos fantásticos, pero al final no se hubieran beneficiado algunos porque a lo ciudadanos. mejor ahora mismo teníamos sobre la mesa el famoso plan B que se comprometió el gobierno a hacer una vez es imposible, quitara el gobierno. No hay mayoría para eso, o sea, que decir. Bueno, pues ya lo han visto, la primicia la han tenido ustedes en Los Intocables. El propio Juan Carlos Bermejo nos ha desgranado las interioridades de esa negociación, y le emplazamos a que en días posteriores nos vaya ofreciendo datos acerca de qué es lo que está pasando en Ciudadanos y ver si esas negociaciones prosperan. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de Gibraltar. ¿Qué les parece a ustedes que la ministra de Exteriores del Gobierno de España, Arantxa González Laya, haya mantenido un encuentro bilateral con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo? Como ustedes saben, las relaciones entre España y Gibraltar no son de igual a igual entre dos estados soberanos. España mantiene relaciones con el Reino Unido, que tiene la colonia de Gibraltar, pero ¿le estamos atribuyendo a Gibraltar esa soberanía
esa autonomía e independencia de Estado soberano con una reunión como esta? Desde la oposición creen que sí y que ha sido un grave error y piden explicaciones a la ministra. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.